Tragedia en minutos, un incendio forestal se salió de control en la colonia La Chácara, zona 5, y las llamas terminaron consumiendo 2 viviendas, entre ellas una panadería donde una familia perdió su negocio, sus pertenencias y el hogar donde vivían. Impactante accidente, una motociclista resultó herida en Panajachel luego de perder el control de su vehículo al intentar esquivar a un perro que se cruzó repentinamente en la vía. El momento quedó captado por cámaras de seguridad y muestra cómo la conductora termina derrapando sobre el asfalto. Violencia al volante. 2 conductores fueron captados en video cuando presuntamente intentaban agredir a otro automovilista tras un incidente de tránsito en la calzada San Juan, zona 7. Según las imágenes, los hombres realizaron una maniobra de rebase en un punto no permitido y segundos después detuvieron su vehículo para enfrentar al otro piloto. Tensión en las calles. Una discusión entre los conductores de un bus y una camionetilla terminó en una agresión física en San Felipe Retaluleu y todo quedó captado por cámaras de vigilancia. Según versiones preliminares, ambos vehículos ya habían tenido un percance previo. Horror en guardería. 13 personas, entre ellas el director de un centro infantil en Indonesia, fueron detenidas luego de que autoridades encontraran a decenas de niños menores de 5 años atados de pies y manos dentro del establecimiento. En este 30 de abril, es jueves, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce, todo el equipo preparado para platicar de las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas Stephanie González, abogada, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, y Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo. Momentos de pánico y desesperación se vivieron en la colonia Chácara de zona 5, luego de que un incendio forestal se saliera de control y en cuestión de minutos se propagara hasta alcanzar 2 viviendas, dejando pérdidas materiales totales. El siniestro, que según hipótesis preliminares se originó en la parte baja del sector como un incendio forestal, avanzó rápidamente favorecido por las condiciones del terreno y el material combustible, alcanzando inmuebles ubicados en la 48 y 47 avenida de la colonia Las Charcas en la zona 5. Las llamas consumieron todo a su paso, generando escenas de angustia entre vecinos que intentaban apagar el fuego. Una de las viviendas afectadas funcionaba como panadería y su propietario confirmó la pérdida total del inmueble y equipo de trabajo. Entre la consternación, expresó su agradecimiento por haber salido con vida mientras lamentaba lo ocurrido. Varias veces nosotros hemos controlado con manguera, aquí con lo que podamos, el agua que a veces podemos apagar, pero hoy no se pudo hacer nada. Y lamentablemente se perdió lo que se perdió. ¿Usted tenía parte de hacer su vivienda? ¿Aquí funcionaba su negocio? Aquí funcionaba mi negocio, aquí está mi horno, mis latas, aquí vivían mis hijos, el cuarto de mis hijos, de ella, su esposo, de ella y todo se quemó. ¿Pérdida total? La verdad que sí, pérdida total. Ahí sí que con la ayuda de Dios y el corazón de las personas vamos a ver cómo salimos adelante. Bomberos municipales y voluntarios trabajaron juntos para atender la emergencia. De la colonia La Chácara, donde el incendio forestal se convierte en un incendio interfase, que se convierte en un incendio estructural, por lo que acá donde estamos ubicados se envían varias unidades contra incendio con elementos del casco rojo, los cuales ingresan a las viviendas y sofocan las llamas que estaban amenazando a pasarse a otras viviendas aledañas. Por aparte, bomberos voluntarios reportaron que a pesar de la magnitud del siniestro no se lamentaron pérdidas humanas, pero sí daños en 2 viviendas que, según los propietarios, superan los 800,000 quetzales. Uno de los propietarios de la casa afectada indicó que se quemó su panadería. Asimismo, los técnicos de emergencias médicas procedieron a aplicar primeros auxilios a varias personas quienes presentaban alteración del sistema nervioso, por lo que fueron tratadas en el lugar. La emergencia reunió a más de 35 elementos de cuerpos de socorro entre bomberos voluntarios y municipales, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Y hay que ser prudente en este caso y no echarle la culpa a la naturaleza y decir que todo ocurre por las altas temperaturas, por esta ola de calor, porque las estadísticas, los datos no mienten. La CONRED revela que los incendios forestales se originan principalmente por las rozas agrícolas o intencionalmente, es decir, el ser humano, Stephanie, está detrás de estas situaciones muchas veces.
Sí, muchas veces sí es lamentable, pero sabes que me llama mucho la atención el testimonio de don Juan Carlos, que era el propietario de la panadería. La manera en la que él se expresa, obviamente está triste porque perdió en su totalidad lo que para él era su empresa y lo que le servía para el sustento diario. Él demuestra que a pesar de todo eso, él está agradecido porque está vivo y pudo salvarse él y pudo salvar a sus familiares. Es triste ver las imágenes donde podemos ver que el incendio consumió la gran mayoría de las viviendas, pero también te puedes pensar que afortunadamente no hay víctimas mortales, sino que solo daños materiales y que al final de cuentas la vida es lo que vale. Y la vida no se puede recuperar. Lo material es un golpe muy bajo en medio de toda esta situación económica, la crisis que atraviesan muchas de las familias en este país, Claudia, pero de este trago amargo se tiene que agradecer y salir adelante al final. Sí, miren, lo que tú decías de los incendios forestales generalmente se deben a quema de basura, colillas de cigarro, a fogatas. No solo podemos decir la naturaleza, sino la mano humana acá. Y es que más allá de la pérdida material o quizá de algunas heridas que se pudieron tener, es importante saber también que las personas que sobreviven a un incendio, como el caso del testimonio que acabamos de ver, quedan emocionalmente devastadas. Las personas experimentan miedo intenso, ansiedad, zozobra y sobre todo un sentimiento muy profundo de desprotección y de desamparo. Recordémonos que ellos están viviendo una pérdida, un duelo, que va más allá de las cosas materiales. Es el duelo de la seguridad, es el duelo de un hogar, es el duelo de una empresa o de un negocio que posiblemente tenían años de tener o quizá los ahorros de toda su vida. Fíjense que no lo hemos visto así tan detenidamente, pero las personas que sobreviven a un incendio sí deben recibir una psicoterapia porque hay mucho miedo, porque ellos necesitan narrar lo ocurrido, expresar sus emociones, volver otra vez a recobrar a través de pequeñas actividades y acciones y sobre todo sentirse amados y protegidos y que no están solos en este siniestro. Nuestra solidaridad con las familias de La Chácara, zona 5 de la capital, las pérdidas materiales que han tenido, esperamos que pronto puedan recuperar todos esos sueños, todas esas ilusiones que fueron arrasadas por las llamas. Vamos a la pausa, volvemos. Y mucha atención a la siguiente información, ya que Policía Nacional Civil reconoció que actualmente integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha cuentan con áreas específicas denominadas polígonos, donde presuntamente realizan prácticas de tiro y adiestramiento con armas de fuego. Estos pandilleros hacen práctica de tiro para poder orientar a los sicarios, a niños, adolescentes, a que se involucren en las pandillas y generalmente obedezcan órdenes de ir a asesinar a personas tanto por la negativa del pago de la extorsión como en este caso pues para enfrentarse entre ellos. Ya se está haciendo las gestiones con el Ministerio Público para poder desarticular estos polígonos y entrar con diligencias de allanamiento. Están en diferentes puntos del país, precisamente en las áreas donde opera Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y por ende pues son polígonos que cada clica tiene sus diferentes territorios. Sorprendente, sin lugar a dudas, porque cuando analizamos el detrás, el fondo de esta información, los delincuentes se están preparando mientras nuestras fuerzas de seguridad, Luis, carecen muchas veces de municiones, de vehículos, del equipamiento para poder enfrentar todas estas amenazas. ¿Cuál es el riesgo de enfrentarse a delincuentes que constantemente están en preparación versus una fuerza pública que tiene lo mínimo? Mira, la verdad que es preocupante porque, digamos, muchos agentes de policía únicamente cuando están en la Academia de la Policía Nacional Civil hacen un par de disparos. De ahí no vuelven a disparar el arma de fuego y con suerte, si estás en alguna especialidad, lo volvés a hacer. Pero en general ellos no tienen un entrenamiento constante en el uso de arma de fuego. Me puse a ver el video del atentado que hubo en zona 6 en la cevichería y si te das cuenta los delincuentes empuñan el arma con las dos manos. Digamos, eso ya le da mucha más estabilidad al tiro. Obviamente es un tiro cercano, 2-3 metros. Pero cuando vas viendo cómo ellos cambian el ángulo, bajan el arma, se van movilizando, o sea, sí se nota que existe un entrenamiento para movilizarse con el arma y eso preocupa porque queda en evidencia una falla estructural del sistema de seguridad porque ellos no empezaron a tener un polígono ayer. Ese polígono lo tienen de hace tiempo, tienen municiones, tienen instructores, tienen armamento y pues hasta ahora se están dando cuenta. Entonces
preocupa porque las fuerzas de seguridad no están no están al mismo nivel. O sea, estamos con la delincuencia mejor preparada. Y bueno, al final, Claudia, también nosotros como ciudadanos que no tenemos vela en esta situación, estamos en medio de un fuego cruzado. Mencionaba Luis este triste hecho de la cevichería, donde un niño de 5 años queda huérfano, víctima colateral de la violencia. Sí, y es que vemos tan acertados los tiros de ellos. Este fue un caso de veras triste de los 2 padres que mueren y dejan al niño en la orfandad por medio de la violencia. Y vemos que ellos no necesitan 50, 80 tiros, ellos necesitan 1 o 2. Y es precisamente estos lugares como el polígono de tiro en que se entrenan. Pero miren, las pandillas y los grupos organizados no solo tienen polígonos, ellos tienen reuniones. Yo no sé, y de veras me atrevería, no los conozco a profundidad, no pertenezco a esos grupos, por supuesto, pero yo creería que ellos tienen sus convenciones, sus seminarios, han de tener se organizan para pues, ver sus estrategias, los movimientos, sus metas a mediano, corto y largo plazo. Además se reúnen con personas que nosotros ni nos imaginamos que les pueden dar armamento, información. O sea, miren, estos grupos sí están organizados. Ellos trabajan en equipo, se cuidan entre ellos, se protegen también, y creo que las decisiones de ellos no son tan burocráticas como las de nosotros, porque en la policía y en gobernación, para que se ejecute algo, o en los tribunales, hay que pedirle permiso a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ellos creo que no. Entonces, creo que más que desmantelar el polígono, que está bien y se aplaude, es que nuestras autoridades vean cuáles son las estrategias para poder contrarrestar, porque como dicen, al amigo cerca y al enemigo más cerca. Y esta situación obviamente pone de manifiesto lo que hemos estado hablando en otros programas, Stephanie, la preocupación del ciudadano, que no es una simple percepción, es una realidad de cómo los delincuentes están muy bien organizados y cómo no es mentira el temor que se siente cuando se va a la calle. El nombre de crimen organizado les queda muy bien porque realmente sí están muy bien organizados. Lo que decía Claudia es muy cierto, ¿verdad? Ellos se reúnen a diario, estudian muy bien todo lo que van a hacer. Además, están mejor preparados que la policía o que las autoridades. Si te das cuenta, a veces la policía falla muchas veces en tiros y ellos van directamente a la persona y le dan muchas veces en el primer tiro. ¿Por qué? Porque tienen más preparación, tienen mejor equipo que nuestras autoridades, y eso es lo que nos preocupa, porque debería de ser al revés, ¿verdad? Nosotros estar mejor preparados que ellos para poder responder de una mejor manera. Y deberían ser ellos los que viven con temor a ser descubiertos por las autoridades y no todo lo contrario, pero pareciera que vivimos en un país al revés, un país de cabeza. Vamos a la pausa y volvemos. Cámaras de seguridad captaron un accidente de tránsito en la avenida principal del barrio norte en Panajachel. En las imágenes se observa cómo una motociclista pierde el control de su vehículo tras la repentina aparición del perro. Ahí vemos cuando cae en la vía. Según información preliminar, la conductora intentó esquivar al animal, lo que provocó su caída. Bomberos voluntarios brindaron atención en el lugar y posteriormente trasladaron a la afectada al Hospital Nacional de Sololá. Y es de verdad muy difícil el poder hacer este tipo de maniobras cuando se va, aunque sea a una velocidad baja, porque un perro, Claudia, que se atraviese, un niño, una pelota, es muy complicado en las vías. Hay que tener cuidado, sobre todo los peatones, porque hablamos muchas veces de la imprudencia del conductor, pero el peatón también es imprudente. Sí, miren, yo amo con todo mi corazón a los perros, de veras, para mí son seres espirituales, pero definitivamente son un riesgo en carretera, especialmente en las que hay altas velocidades, porque el que se le atraviese, ya sea un tuk-tuk, a una motocicleta, a un tráiler, a un cisterna, que o frene rápido o lo atropelle aún, este es un riesgo de que la persona o se accidente o vuelque o se vaya a encunetar definitivamente. Y miren, muchos de estos perros dicen, es que los dueños no los cuidan. Muchos de estos perros no tienen dueños simplemente, ¿verdad? Andan en la calle y se les dan comida y les dan agüita y viven ahí sí que de la mano y la se convierten en los amigos de toda la cuadra. Sí, pero Luis, aquí otra situación que observo en el video, la conductora no lleva casco, entonces volvemos al punto de las imprudencias que se cometen por parte de los conductores. Sí, mira, ahí ella está circulando en una ruta municipal, está dentro del perímetro urbano de Panajachel. Si te das cuenta, pues hay personas a la orilla de la ruta, digamos, está el perro. Si uno maneja de forma preventiva, anticipas, o sea, te estás dando cuenta que hay personas, que hay animales en la ruta, hay que reducir la velocidad.
digamos, porque definitivamente te puedes pasar un niño ahí en medio de la calle, así como se pasó ese animal, se pudo haber pasado un niñito. Y hubiera sido pues algo lamentable, pero yo creo que sí iba a exceso de velocidad la señora, lamentablemente tampoco porta el casco, que eso es ley para cualquier motorista, pues no puede andar ahí circulando de esa forma, así que creo que sí hubo imprudencia de parte de ella al circular en exceso de velocidad sin el equipo correspondiente, y al ver eso pues ella tuvo que haber reducido la velocidad, o sea, tal vez hubiera habido siempre una caída, pero... Y la situación acá es que muchas veces vemos que conductores de vehículos, de motos o de cualquier otro vehículo que circule en la vía, cuando ven animales, cuando ven personas, aceleran en lugar de detenerse, Stephanie. Sí, ahí la conciencia de cada persona. Yo considero que todos los que estamos acá, alguna vez algún perro se nos tuvo que haber atravesado. Yo siempre cuando estoy manejando o voy manejando con alguien más, tratamos de reducir la velocidad y no atropellarlos, porque realmente para mí los animales son muy sagrados, son seres humanos al final, seres vivos al final, y la verdad que merecen vivir y merecen ser respetados. Pero sí podemos evitar este tipo de tragedias manejando con prudencia. Yo también estoy de acuerdo que ella iba a exceso de velocidad, que si hubiera venido un poco más lento, quizá tal vez hubiera podido frenar antes y evitar esa tragedia. Y sobre todo que vemos que muchas de las rutas, no solamente aquí en la capital, bueno, antes yo lo veía principalmente en la costa, pero ya he visto aquí en la capital a motociclistas con sandalias manejando. Eso me parece descabellado, sí, Claudia. No solo sandalias, yo vi en una moto, iba papá, iba mamá, iba el hijo, iba el perro adelante y llevaban la bolsa del mercado. Imagínense que se atraviesa un gato, un perro, definitivamente ahí sería una familia completa la que sufre un accidente. Aquí, como les digo, los animalitos no tienen la culpa. Aquí debemos tener albergues, jornadas de castración, de esterilización, porque hay perros por todos lados. Yo lo que hago cuando veo a un perro, yo bocino, de veras, porque es una manera de decir, quítate, es peligro. Pero sí, lo que tú dices es que los motoristas, yo creo que ellos han visto muchas películas de ciencia ficción. Ellos se sienten eternos, inmortales, de veras, y que no les va a llegar nunca la muerte, y tristemente miren lo que pasó, vaya que solo fueron... Tenemos que hacer la pausa, siga con nosotros aquí en Impacto Directo. Un incidente de agresión fue captado en video en la calzada San Juan. Vea lo siguiente, son dos personas que se conducían en un vehículo y realizaron una maniobra de rebase en un punto no permitido. Posteriormente se detuvieron e intentaron agredir a otro conductor, quien sí llevaba la vía y circulaba en su carril. Durante el altercado, el vehículo de la víctima tuvo daños en los retrovisores. Estas son las imágenes. Y la empresa Grupo Ecotoner se ha pronunciado tras el incidente vial. A través de un comunicado, la compañía indicó que los involucrados prestaban servicios de outsourcing y que su comportamiento fue de carácter personal. Señalaron que estas acciones no representan los valores ni la cultura de la empresa. Como medida inmediata informaron que ambos fueron desvinculados. Además, indicaron que mantienen contacto con la persona afectada y que iniciaron una revisión interna de sus protocolos. Qué terribles estas imágenes, lo que estamos viendo, Luis, estas agresiones que cada vez son más recurrentes, cómo se pierde el control, cómo la ira invade al ciudadano, al conductor, y acá la cosa pudo salirse de control, pudo ser mucho más grave, porque vemos en el rostro de estas dos personas que estaban sumamente furiosos. Sí, vemos que en Guatemala ya es reincidente el tema de violencia al volante. O sea, las personas pierden el control
Y antes veíamos estos altercados con conductores de camionetas y ayudantes. Sacaban machetes y en la calle se ponían ahí a pelear. Pero ahora lo estamos viendo constantemente ya con personas particulares en vehículos. En este caso, pues vemos también cómo hay daños y perjuicios a la propiedad privada, incluso se sube al vehículo, retrocede, ya intencionalmente le choca el carro. Entonces ya vemos también que está perdiendo el control esta persona. Emocionalmente él ahorita ahí está inestable, no está pensando qué es lo que está haciendo. Es lamentable ver cómo están sucediendo estas cosas y creo que pues aquí las compañeras creo que hablarán más sobre el control emocional, pero yo diría también a nivel Estado hay una responsabilidad porque no tenemos un sistema de transporte y movilidad que desfogue lo que está pasando. Estamos atrapados entre carros, buses, haciendo horas y horas de tráfico, sumarle a eso el calor, la gente... Pues, está muchas imprudencias al volante y sobre todo hoy, Stephanie, particularmente un día complejo para la movilidad. Lo platicábamos previamente de cómo espacios cortos para ir de un punto a otro, hoy tiempo doble prácticamente. Doble. Sí, hablábamos eso en Camerinos, que hoy el tráfico está muy intenso, que yo vengo de cerca y me tardé el doble en venir. Y eso muchas veces lo que provoca es estrés y que las personas al momento de que hay algún percance no puedan controlar sus emociones. Pero también te digo algo, si alguien te trata como esta persona que se bajó y empezó a pegarle al carro, tú puedes responderle de otra manera educada sin responder ni nada. Considero que la persona que iba dentro del carro, al no responderle y todo, fue lo mejor. Porque ¿qué hubiera pasado si él se hubiera puesto al nivel de la otra persona? En riesgo su integridad. Exactamente, entonces es mejor controlarse uno, aunque la otra persona esté de una manera alterada, pero así podemos evitar que esto sea mayor. Conozco a un familiar que le pasó exactamente lo mismo hace un par de semanas en el interior del país, no aquí en la capital, que allá hay menos tráfico, y se baja una persona con arma a alegarle que qué había pasado y todo, y la otra persona le respondió de una manera muy educada. ¿Y qué pasó? Ya la otra persona se calmó. Bueno, se calman, pero acá no vimos eso. ¿Qué pasa con las emociones, Claudia? Porque se está desbordando esta situación. A mí me preocupa mucho porque todas las semanas hay por lo menos un caso de esta índole. A todos nos preocupa porque la violencia en el tránsito cada vez es más frecuente. Antes, como decía aquí Luis, lo veíamos de vez en cuando. Ahora no hay semana en la que alguien no te pegue el carro o se baje o te haga una seña fea o te agreda verbalmente. Miren, esto definitivamente tiene mucho que ver con esa falta de control de impulsos. Esa violencia que yo pueda tener en el tránsito se debe a varios factores como psicológicos, personales, ¿verdad? Que yo cargo frustraciones, enojos, heridas de la infancia, duelos no resueltos. Hay cuestiones también ambientales y cuestiones sociales en donde el carro se convierte en dos elementos, o ese medio de refugio, ¿verdad? O también ese medio de ataque en donde yo me desinhibo y saco toda mi agresividad y toda mi ira. Lo que sí nosotros no podemos dejar de mencionar es de que parte de esta violencia tiene mucho que ver con la frustración y con el estrés que nosotros vivimos en el tránsito todos los días, en donde hacemos viajes largos, en donde pasamos horas sentados, en donde hay atrasos, posiblemente tenemos una reunión o hay una emergencia y algo pasó, entonces en lugar de hacer 15 minutos hacemos una hora, hora y media. Eso definitivamente altera a las personas. Y si encima le agregamos que no hay esa falta de control de emociones, en donde en lugar de decir, bueno, dar la vía o dar un bocinazo y decir pase adelante, sino que al contrario, es a través del enojo, porque miren, no solo es que la persona se baje, los rostros que vimos ahí si nosotros hacemos un análisis psicológico, ahí hay una descompensación, ahí es una persona fuera de sí, una persona que tal vez tiene problemas emocionales, no sabemos si desayunó, no sabemos qué pasó además del tránsito, por supuesto. Mucha prudencia, esa es la recomendación. Si en algún momento usted es víctima de estas situaciones, lo mejor es mantenerse dentro del vehículo, ahí es el lugar seguro y evitar responder, porque
se puede lamentar una situación mucho mayor. Vamos a la pausa y volvemos. Un incidente entre conductores quedó captado por cámaras de vigilancia en las calles de San Felipe, Retaluleu, generando momentos de tensión entre vecinos y transeúntes. En las imágenes se observa a un bus del transporte colectivo y una camionetilla involucrados en una discusión que rápidamente sube de tono. De acuerdo con versiones preliminares, ambos vehículos ya habían tenido un percance previo, lo que habría generado molestia entre los conductores. Minutos después, al coincidir nuevamente en el mismo sector, el conductor del vehículo liviano rebasó al bus y provocó que una colisión en ese momento pues cambiara toda la dinámica. Se les observa además intercambiar palabras que derivaron en un breve enfrentamiento físico con manotazos frente a la mirada de varias personas. El hecho no dejó personas heridas, pero sí provocó alarma momentánea. Testigos indicaron que la situación fue controlada poco después y hasta el momento no se reportan sanciones. Pero acá, a diferencia de lo que reportábamos hace un instante, Stephanie, sí vemos cómo ambos conductores se bajan, se pierde el control, hay una agresión física entre ambos y esto ya venía con anterioridad, es decir, buscaron el momento para quitarse la calentura. Sí, a diferencia de la nota anterior, en la nota anterior una persona por lo menos se pudo controlar. En esta, las dos personas perdieron el control, lastimosamente se fueron a golpes, que es a lo último que deberían de irse, problemas que se pueden solucionar hablando, cualquiera puede tener un accidente, un golpe y se pueden solucionar discutiendo de una manera sana sin llegar al tema de los golpes. Aquí nuevamente hablamos que la mayoría de guatemaltecos viven en un nivel de estrés, que les pasa algo y rápido se encienden y la manera de resolver los problemas es llegar a la violencia, que lastimosamente no debería ser así. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Claudia? Ya lo hablamos hace un rato, otra vez volvemos a lo mismo. Sí. Acá agresiones, desde el momento en que llega el conductor del vehículo liviano, es recibido con un puñetazo. Sí, y es que miren, la combinación de enojo, estrés y violencia es un cóctel explosivo definitivamente. Miren, aquí, por eso nosotros siempre hemos dicho desde este panel que la salud mental es fundamental, porque todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones estresantes, pero ya llegar y utilizar el vehículo, como decíamos, como un elemento de ataque, ponerlo enfrente, tener esa actitud prepotente, esa falta de humildad, bajarse, agarrar el puño y lastimar a alguien, eso significa que nuestra salud mental está mal, está deteriorada. Pero no solo es culpa de las personas, también acuérdense que Guatemala es uno de los 20 países más violentos del mundo. Aquí las tasas de desempleo son altas, aquí nosotros salimos a la calle y vemos que todo el mundo puede ser sospechoso, que nos robe. Aquí no es como en países del primer mundo en donde podemos ir con nuestras computadoras en un bus o hablando por teléfono. Entonces son diferentes factores los que van, pero la salud mental es fundamental para que podamos controlar nuestras emociones y este estrés que todos tenemos. Mientras tanto, nosotros vamos a anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos en Guatevisión. Guatemala registra 4.800 casos de dengue en lo que va del año, incluyendo casos graves y una muerte bajo investigación, mientras autoridades destacan una reducción en comparación con 2025, pero insisten en no bajar la guardia. En lo que va del año hasta la semana epidemiológica 15, que abarca la primera quincena de abril, Guatemala registró 4.800 casos de dengue, de los cuales 11 han sido clasificados como dengue grave o con signos de alarma, conocido como dengue hemorrágico. Además, se reporta un fallecimiento que está en investigación y podría estar relacionado con esta enfermedad. 4.800 casos a nivel nacional, concentrados principalmente en el área de Quetzaltenango, en la boca costa de Quetzaltenango, en el departamento del Petén, en los municipios del norte de Petén y en el departamento de Guatemala, principalmente en las áreas metropolitanas del municipio de Guatemala, Mixco y otros municipios alrededor de la ciudad capital. A pesar de estas cifras, las autoridades destacan una reducción del 52% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los departamentos con más casos son Quetzaltenango, con alrededor de 700, seguido de Petén y Guatemala. En cuanto a otras enfermedades transmitidas por mosquitos, no se reportan casos de Zika desde hace 10 años
años y solo se ha confirmado un caso de chikungunya en una mujer de San Marcos. En cuanto a los casos de chikungunya, pues tenemos registrado únicamente un caso, que es el primer caso que tenemos registrado más o menos en 3-4 años o más en Guatemala, y de Zika que tenemos ya más de 10 años de no tener reporte de casos, incluso investigados laboratorialmente. Los síntomas más comunes del dengue incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y molestias detrás de los ojos, además de diarrea en algunos casos. Sin embargo, el dengue grave puede presentar señales de alerta como dolor abdominal y hemorragias principalmente en boca y nariz. Ya vamos a comenzar mayo y con ello se pronostican las lluvias primeras en el territorio nacional y con ello también se incrementan las posibilidades de dengue si no se toman las medidas adecuadas. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de buscar atención médica oportuna y eliminar criaderos de mosquitos y zancudos como agua estancada, botes con agua sin tapadera o chatarra. Con imágenes de Juan Diego González para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Lo que debía ser un refugio fue hallado como un escenario terrorífico. Decenas de niños se hallaban atados de pies y manos en una guardería de Indonesia. 13 personas deberán responder ante la ley por una práctica que consideraban herencia de sus predecesores. Un centro privado infantil en Indonesia está en la mira de las autoridades luego de que 13 trabajadores, incluido el director, fueron detenidos tras ser acusados de maltrato infantil. Cuando agentes policiales llegaron a la guardería llamada Little Arecha, hallaron a los niños, todos menores de 5 años, con ataduras en pies y manos. Las primeras investigaciones revelan que los actos de violencia comenzaban cuando los niños llegaban a la guardería. Se les desnudaba y luego se les mantenía atados durante un tiempo determinado, liberándolos únicamente para comer o bañarse. 11 cuidadores han admitido haber cometido actos de violencia contra los niños, pero alegan que solo seguían órdenes directas del director del establecimiento. Tras ser sometidos a evaluaciones médicas y forenses, los resultados determinaron que 3 niños mostraban heridas en muñecas que se sospechan fueron causadas por ataduras. El informe policial registra que hay sospecha de que esas prácticas violentas se han llevado a cabo durante mucho tiempo y que se han transmitido de generación en generación, según los testimonios de los cuidadores, quienes aseguran que los métodos les fueron legados de sus predecesores. Los 13 sospechosos se enfrentan a penas de hasta 8 años de prisión, mientras las investigaciones continúan. La Comisión Nacional de Protección Infantil de Indonesia consideró que este caso evidencia una grave vulneración de los derechos de la infancia en entornos que deberían ser seguros. Además, instó al gobierno a evaluar de forma exhaustiva todos los establecimientos de esta índole en Indonesia, reportó para Impacto Directo Ginny Sofben. Y esto no puede tener otro nombre que una práctica de tortura, Luis, a lo que eran sometidos estos bebés. Y mira, yo creo que aquí estamos viendo el caso, creo que es la pesadilla de cualquier padre o madre, sí, al dejar a los hijos, digamos, en un establecimiento que se supone que están para cuidarlos, y pues siempre vas a pensar mal de la maestra, del maestro, pero en este caso ver esas condiciones que tienen a esos niñitos, cómo los tienen amarrados y que todavía estas personas vengan y se excusen diciendo que seguían las órdenes del director. O sea, cuando algo es incorrecto, ¿por qué no se denuncia? O sea, primero tienen que haber denunciado, nunca tuvieron que haber hecho caso, tienen que haber renunciado desde el lugar, o sea, y denunciado. Porque son cómplices al final. Claro. Pero lo que me preocupa es cuando dicen que hay, o sea, han heredado estas prácticas de sus predecesores por generaciones. ¿Cuántos años llevan haciendo? ¿Cuánto han normalizado también estas conductas, no? Exacto. Y bueno, aquí, Claudia, ¿se puede creer que por ser recién nacidos esto no va a tener impacto en su vida? Tú me corriges, ¿tiene o no un impacto en su desarrollo emocional, cognitivo?
Sí, recordémonos que la personalidad del niño empieza a formarse desde que está en el vientre, ¿verdad? El niño deseado, el niño no deseado, cómo fue su parto, cómo es ese contacto con sus cuidadores, esas personas que supuestamente le tienen que dar amor, seguridad, confianza. Definitivamente que aquí hay un daño para este niño físico, como nosotros lo vimos, pero también emocional. Estos niños normalmente pierden primero la confianza en sus figuras de autoridad, en esas personas que tuvieron que amarlos y no lo hicieron. Aquí también hay daño en su autoestima, porque son niños que crecen temerosos, ansiosos, con ese sentimiento de inutilidad, sintiéndose inferiores a los demás, niños que les cuesta hablar y expresarse. Por supuesto que aquí hay un daño psicológico tremendo. Recordémonos lo que es el apego, ¿verdad? Aquí hay un apego inseguro, hay un apego ansioso, hay un apego evitativo, que es ese vínculo que yo tengo con esas personas que me tienen que cuidar. Y fíjense que me llama la atención que es una guardería privada, porque se entiende que en estos lugares, como decías tú, hay más monitoreos. Hoy día hay hasta cámaras en donde el papá puede estar en su trabajo, o la mamá, y ver qué está haciendo el niño, porque se entiende que a veces a nivel gubernamental, pues esto se pasa por alto. Y también me llama la atención que solo 8 años, miren el daño que les estaban haciendo a las criaturitas. Eso era una represión definitivamente que sí puede afectar en su desarrollo y en su crecimiento, no solo físico, ¿verdad? Porque no permitían que el niño se expresara, sino también cognitivo y emocional. Y los niños que son maravillosos, que con sus locuras, con sus aventuras, con lo que están descubriendo, hacen tan felices a papá y a mamá, Stephanie, y ver estas imágenes realmente es de verdad una situación muy, muy triste. Es devastador realmente ver las imágenes de estos pequeños en estas circunstancias. Están en una edad donde los padres de familia se disfrutan cada cosa nueva que hacen, porque cada día es algo nuevo, todo es felicidad. Obviamente son bebés y van a llorar, pero no es la manera de tratar para nada a un menor de edad, a un bebé. Ver las imágenes, la verdad, me toca mucho el corazón, y cómo es que las personas todavía dicen que estaban siguiendo órdenes. Es imposible que alguien acepte primero un trabajo cuando te dicen que esas son las cosas que tienes que hacer. 11 personas aceptaron un trabajo de ese tipo. Definitivamente la justicia tiene que recaer sobre ellos, porque esto no es algo ético, moral, ni nada. No es algo normal, y tener el corazón, tener los sentimientos para poder tratar así a un bebé, a un ser indefenso que lo único que necesita es amor, atención y toda la comprensión. Vamos a la pausa. Ya volvemos aquí en Guatevisión. Llegamos hacia el final de Impacto Directo en este jueves. Un excelente fin de semana largo para usted. A los panelistas que han estado con nosotros: Stephanie González, abogada; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; Luis Villegas, experto en seguridad. Gracias por acompañarnos. Soy Alexis Ponce, la mejor de las noches. Nos vemos el próximo lunes, 19 horas, aquí por Guatevisión.